En primera instancia, ¿qué cosas ha habido de bueno y de malo en las guías que el próximo mes salen ya a la luz pública? Hay mucho lo que dijo el doctor Lam, hay cosas diferentes que ya miraremos, sobre todo en las líneas de tratamiento, y hay problemas acá que tal vez no hay en Canadá. Un primer problema es básicamente que el Ministerio y Encolciencias fueron los que han favorecido el proceso. Y un primer desafío fue que ellos entendieran qué es una guía y qué no es una guía. Si recordamos, cuando esto inició hace unos 2 años o 3, hubo una movilización médica debido a la autonomía médica que se iba a limitar por este proceso, y hay una confusión muy grande entre lo que era un protocolo y una guía. Un protocolo es algo estricto en que uno sigue exactamente los pasos. La guía, como comenta el doctor Lan, es un sinnúmero de posibilidades que se abren y el médico decide. Y que cuando decide salirse de la guía, pues tiene que decidir el por qué. Pero tiene 4 o 6 medicamentos de primera línea, entonces él decide, y si él ve que el paciente requiere otro tipo de intervención, pues lo usa. Sin embargo, el gobierno inicialmente, digamos, empezó con la pata izquierda, digo yo, porque no concebía esto claramente y tocó. El primer desafío fue que entendieran qué era y qué no era. En principio se manejaron las guías de depresión y la guía de alcohol referente a psiquiatría. Se hizo una unión, digamos, estratégica con la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, que tuvo que ver con la necesidad de mejorarnos metodológicamente, de adaptarnos, de aprender unos de otros, y 2, de tener una diversidad mayor en esto, porque siempre que hay una sola universidad, acá en Colombia al menos, hay bastantes celos, envidias, complicaciones que pueden llevar al traste algo que es positivo. E igualmente se invitó la ACP, que tuvo a 3 delegados dentro de todo el proceso, que es algo muy importante. Sin embargo, la guía de depresión la lideramos nosotros, pero con todo este equipo. El contenido de la charla es básicamente los objetivos de una guía, que ya el doctor Lan dijo lo que es una guía. Voy a referirme a unos puntos: la metodología de la guía en Colombia, la fase preparatoria, una guía de práctica clínica, la formulación de la guía, el desarrollo de adaptación, el uso de AGRI, de GRADE, etc. Los objetivos, bueno, es brindar los conceptos básicos de guías, que ya el doctor Lan comentó, y sobre todo referirme más que todo a los desafíos y a la utilidad de una guía de práctica clínica. Lo que es la práctica clínica, tengo la misma definición que presentó el doctor Lan. Son recomendaciones que se basan en evidencia sistemáticamente obtenida para que el médico dé un mejor cuidado de los pacientes. Es decir, se resume el conocimiento existente, se fundamenta en una evaluación de la evidencia que exista e implica una metodología para llegar allí. El objetivo fundamental es recomendar lo que se debe y no hacer desde el punto de vista preventivo, diagnóstico, terapéutico para una determinada condición clínica. ¿Y por qué se dan las guías? ¿Por qué se producen guías? Las guías no se dan para hablar sobre lo que ya todos sabemos, que es algo muy importante. Las guías no son un resumen de lo que todo el mundo tiene claro, verbigracia. Si el diagnóstico de depresión lo tenemos claro, la pregunta de la guía no debe ser cómo debe ser el diagnóstico, porque sabemos claramente que el CIE-10 o el DSM-4 pues lo explica claramente. Sin embargo, hay puntos donde hay una variabilidad inexplicable entre los médicos, que ante un mismo tipo de condición yo hago una cosa y alguien hace algo totalmente opuesto. Es ahí precisamente donde le pega a uno la utilidad de métodos diagnósticos, la utilidad de los medicamentos, qué fases tienen, qué dosis tienen, etcétera, que ahí hay gran variabilidad. Entonces, las guías sobre todo se crean para evitar la variabilidad. Y acá fue un desafío que hubo, porque el ministerio pretendía que la guía fuese exactamente igual a un libro y que eso se aplicase a la manera de ver la gente, y esto no es eso, no pretende tener la parte de estándar de manejo, sino es básicamente una guía que puede servir a los colegas. Y
y bueno, hay mucho de esto que ya lo comentó el doctor Lam, entonces no voy a repetir. Ayuda a actualizar el conocimiento, ofrece la recomendación sobre el cuidado que puede o no haber y intenta hacer una serie de cosas que son opuestas a lo que no son, que viene acá. No son los protocolos de atención, que es una confusión que hay, no es la camisa de fuerza que habría, no es obligatoria, lo que comentaba ya el doctor, y simplemente cuando uno decide salirse de las recomendaciones que existen, que son muy amplias, simplemente tiene que justificarlo. Por ejemplo, si yo veo un depresivo y decido darle risperidona, pues le puede dar, pero tiene que justificar por qué lo hace. Es decir, pensar en eso en bien del paciente. No son recetas, no son herramientas totalmente estrictas, no pretende disminuir el control de gasto, inclusive hay muchos estudios de estos que muestran claramente que cuando empiezan las guías se incrementa el costo del servicio debido a que se exige un mayor tipo de intervenciones que antes no se hacían, es decir, no pretende eso. Sin embargo, un desafío fue claramente que el gobierno pensaba que con esto detenía los gastos y no es cierto, es decir, esto mejora la calidad de atención de la gente y es para ello donde va. No son modelos de atención estándar, no son eso y no son hechos para definir el plan de beneficios, que era algo que se pensaba, es decir, acá se dice lo que es, si está en el plan o no, ya es un problema diferente, es decir, si uno dice que de primera línea en depresión debe ser el medicamento Y, probablemente ya el gobierno verá qué hace con el plan de beneficios, pero eso queda en la guía. Los atributos de una guía bien hecha es que tiene que tener los puntos de mayor discrepancia, de variabilidad. Donde hay mayores dudas es donde uno le pega claramente. Y las recomendaciones tienen que ayudar genuinamente a manejar mejor a los pacientes. Todo esto ya. ¿Cómo fue la metodología? La metodología esta es la etapa 1 de la guía de guías que se utiliza acá en Colombia, que fue hecha por un grupo multidisciplinario que lideró la Santa Fe en ese momento con grupos de diferentes universidades y se estableció la guía metodológica para las guías, que tenía mucho de relación con la guía de NICE en Inglaterra y mucha influencia de ello, y se estructuró una guía para hacer guías. La guía metodológica hace todo esto, de ver de qué manera las metodologías que había internacionalmente se reunían en un documento para hacerlas. Ya la guía está en su versión 2, el borrador de la versión 2 salió la semana pasada, hemos venido ayudando a trabajar en eso y en mucho se tomó la versión 2 de todos los errores, dificultades que existieron en la versión 1. Los pasos, las etapas son todas estas, algunas de ellas explicadas ya por el doctor, la construcción, la identificación del conflicto de interés. El conflicto de interés es algo muy importante en las guías de práctica clínica. Hay muchos doctores muy prestantes en Colombia y en todo el mundo, pero que tienen trabajos habituales con laboratorios, speakers, etcétera, que en general en la guía metodológica de acá no se aceptó por la guía metodológica. Sí logramos hacer que algunos doctores que ingresaron dentro de la guía ingresaran en las recomendaciones en las cuales no había tenido intereses. Digamos que se había laborado mucho con laboratorios en medicamentos, que se dedicara más a la parte de diagnóstico, por ejemplo, que probablemente no influía en las determinaciones.
Después de esto se dan los pasos de describir las preguntas, los alcances de la guía, los objetivos de la guía, las preguntas de la guía. Las preguntas de la guía se socializan, todo eso se hizo por la web, en Renata, en diferentes medios. Hubo oportunidad de todos los colegas médicos, EPS, laboratorios, de intervenir y de decir, hombre, esto debe ponerse, debe decirse, y de nosotros de contestarles las preguntas que existían alrededor de esto. Los pasos son todo esto, luego viene las preguntas se definen, la búsqueda de la literatura, la evaluación de la literatura, y ahí está la discrepancia. Ustedes se rigen por la parte de líneas de tratamiento en CAMNAT, acá nos regimos por el GRADE. El GRADE ya les mostraré lo que es lo que se viene imponiendo internacionalmente, que nace también de Canadá y de Noruega, de la Universidad de McMaster, en la cual la evidencia se lleva a un proceso especial parecido al que describió el doctor, pero un poquito más obsesivo, digámoslo así, que ahora les muestro, en el cual un grupo de expertos finalmente ve la evidencia, mide los beneficios o no de la recomendación y decide qué recomendar y qué no. Finalmente, todo este proceso acaba en un punto número 36, que es acá, que es básicamente, en el momento estamos en la parte de acá, en el punto 34. Punto 34, tanto la ACP, en tiempos de Beatriz, cuando estaba de presidenta de la asociación, se entregó al ministerio ya, los pares se evaluaron, pares internacionales fueron muy bien evaluadas por AGRI, es decir, quedamos muy bien en el contexto internacional. Se agrega igualmente acá que las medidas más difíciles se les hizo ya un estudio económico para ver qué tanto la recomendación era ya viable desde lo económico. Entonces, ¿qué retos hay ahora? El reto mayor es la diseminación y la implementación. Claramente sobre el nivel primario, sobre todo, que es donde aplica mucho más la guía, de ver que los médicos logren implementar la guía, aplicar la guía, que es un problema gravísimo en todo el mundo. En Inglaterra, al igual que de Canadá, han optado por dar incentivos a los médicos que se meten mejor dentro de la guía. Por ejemplo, si una guía dice que debe ser hecho el TSH de ingreso cuando hay sospecha de depresión para descartar hipotiroidismo, se califica el empleo del TSH por parte del médico y se le da un reconocimiento económico. Todo eso es factible cuando el sistema como de Canadá y de Inglaterra es del gobierno, porque tiene claramente esto, hay registros claros, pero eso acá vemos que probablemente no va a funcionar. Y todo esto viene ya el problema de implementar esto, que no es del grupo nuestro, nosotros dimos las recomendaciones, sin embargo, como ocurre en el país, todo lo de implementación no estaba preparado, pues la ley sale, pero no hay forma de implementarlo, entonces se está dando a la tarea el grupo, el CINETS, de hacer la plataforma donde van a estar las guías para ya bajarlos. Hay 3 modalidades de guías acá, una guía para familia, recomendaciones para el paciente y para la familia. Hay recomendación grande, una guía grande, que la de depresión nuestra es de 1200 hojas, pues de los cuales hay 600 de anexos de todas las tablas de evidencia y grades y todo eso, que es lo mismo en la mayoría de guías, que eso ni mi mamá se la va a leer, pues cuando me quiera mucho, pues eso no es factible, que es el problema en que estamos ahora. Entonces se desarrolló una guía pequeña de usuarios que tiene alrededor de 40 hojas, donde hay muchos algoritmos, tal y como lo mostró, y se propuso, en ese camino estamos, de hacer la guía, la pequeñísima, la picolísima, le dijimos, pues haciendo una codina italiana, pero se llamará diferente, que es la guía de bolsillo exactamente, que tendrá de 4 hojitas, 5 hojitas, pero el gobierno no ha determinado que eso se haga o no. Es decir, las tenemos ya, pero ellos no saben si ponerla o no, por una cosa
ahí rara de entendimiento, pero esperamos que eso salga. Igualmente se ha pensado, como de Canadá, en hacer la parte de móviles, es decir, de hecho ya los tenemos desarrollados acá, muy parecido a lo que mostró el doctor. La guía se podrá ya bajar a los móviles. No todos tenemos el mismo móvil del doctor, yo tengo este que no aplica, pero sí, como la mayoría de doctores sí tienen ese móvil, se hizo la bajada del móvil, de la guía grande, de las recomendaciones, exactamente la pregunta, la recomendación la van a tener, y se está implementando un sistema con la India. En este momento estamos trabajando para que la parte de screening sea hecho por móviles, por los promotores de salud en gente con riesgo a nivel primario, para que el promotor ya vaya donde alguien con el riesgo, le haga el screening y por el móvil se le mande al médico para avisarle que probablemente el señora que llega a consulta tiene depresión, e inmediatamente igual le llegue la otra para enseñarle cómo manejarlo. Dentro de un estudio nuestro hace unos años vimos que de cada 10 individuos que llegan a nivel primario con médicos con depresión diagnosticada, el médico diagnostica 2. 8 de ellos, a pesar de llegar con síntomas depresivos, los diagnostican como lumbago, como úlcera, como otra cosa. Entonces, parece ser que esto será un lío. Es decir, sabemos que implementar todo esto va a ser un problema muy grave, pero bueno, en eso están. Y además de esto, como el programa de guías en Colombia es nuevo, es algo que empezó hace 2 o 3 años, el próximo mes, al lanzarse las guías de Colombia, entre las cuales está la de alcoholismo y la de depresión en Colombia, saldrán 24 guías. Un médico que recibe 24 guías al tiempo de 30 páginas, 40 páginas, pues no se las va a leer. Y eso creo que será un problema. Por eso cada vez abogamos porque haya un resumen. Claramente especialistas lo podrán hacer porque miran las 2 que le compromete y discuten esas, etcétera. Pero es un desafío muy grande que tiene el gobierno, de una inversión muy alta que ha hecho 6.000 millones en guías en diferentes espacios, que tiene que salir. Y ya ahorita estamos haciendo la esquizofrenia con modalidades nuevas que ya el grupo se empezó a trabajar, la ACP igualmente ya ha mandado sus delegados y todo. La arquitectura de los grupos es básicamente esto. Simplemente, no les voy a explicar, pero si ven, es complejo, tiene personal de todo tipo. En las guías que desarrollamos de depresión había 40 y pico empleados, es decir, la lista de CAMNAT es similar a la nuestra, es mucha gente. Hay médicos generales, hay enfermeras, hay psicólogos, hay psiquiatras, claro está, hay delegados de asociaciones, hay expertos metodológicos en epidemiología, expertos en lectura crítica, economistas de la salud, de costos, es decir, es un grupo muy amplio que tiene que ver con todo esto. Los integrantes están acá, hay residentes que incluimos inclusive de la Universidad de Antioquia, de la Javeriana, de otros lados, y ya bienvenidos. Si la guía nueva de esquizofrenia alguien desea entrar, es libre que nos comente y que asista a grupos de experticia, etc. Las personas son estas, las que estuvimos en la guía de depresión. Ahí están los nombres de muchos que ustedes conocen, de diferentes sitios, universidades. La población blanco, depresivos tienen que ir, que es algo muy importante. Es decir, las guías, y cada vez, yo era un poco escéptico de eso, pero cada vez veo la utilidad de tener los pacientes ahí. Los pacientes son los que tienen que hablar más de su enfermedad y más de los desenlaces críticos para ellos. Las búsquedas de literatura dependen de los desenlaces críticos que tiene el paciente y no los nuestros. Verbigracia. La guía de esquizofrenia, ahorita hicimos ya la medición de desenlaces críticos y
se estaba hablando de que era importante para el paciente cuando le dan los medicamentos. Y nosotros hablábamos de la caticia, la histonía aguda, la isquinesia tardía, etcétera, que es lo que nos aparece muy rápidamente en la mente a todos nosotros. Sin embargo, los pacientes que estuvieron ahí esquizofrénicos para la guía nos decían que lo que más les molestaba a ellos era la somnolencia, que es algo que uno no, pues, se sabe que existe, pero no lo pondría de primero porque no lo ve tan grave. Pero para ellos es lo más grave, de tal manera que toda la búsqueda de evidencia debe ir hacia ese lado, porque uno toma los desenlaces críticos para hacer la búsqueda de evidencia y evaluar qué tipo de estrategias de manejo hay para ello. Declaración de conflicto de interés, esto fue algo muy interesante, es un desarrollo, digamos, de Colombia hacia el mundo, porque con las formas que se declaraban interés, un tercio de las personas que tenían algo de conflicto de interés. Sin embargo, se implementó una herramienta nueva, porque sí vimos que no pescaba, no era tan sensible para agarrar todo lo que había de conflictos de interés de nosotros en viajes, en cosas, etc. Y se estableció una nueva metodología que nace de acá y ya la están implementando en otros lugares del mundo, en el cual se capta mucho más y esto se incrementó a un 77. No es que la gente que tenga esto sale de la guía, pero sí nos ayuda a pensar en qué materia, en qué tipo de pregunta pueden intervenir más o no. La evaluación de conflictos. La asesoría internacional para este primer momento fue de NICE, del Reino Unido, vinieron acá varias veces, de New Zealand, nos acompañó mucho, son metodologías diferentes, pero digamos son muchos de los líderes, de McMaster de Canadá, que nos ayudaron mucho, sobre todo en la implementación de todo lo que tiene que ver con GRADE y los perfiles GRADE, y de metaanálisis de la Cochrane. Estos nos acompañaron, digamos, y auditaron todo el proceso, además de la ACP y todos los grupos. Los cursos que tomamos en ese tiempo fue todo esto, cursos de diferente tipo para las personas que ingresaron a las guías de medicina basada en la evidencia, de priorización, de preguntas económicas, cómo analizarlas, de adaptación e implementación de guías, de GRADE, de AGRI2, de la toma de decisiones, cómo se hace para en dos intervenciones cuál escoger. Es decir, hay un sinnúmero, digamos, de cosas académicas que se dieron y de desarrollos nuestros que valió la pena. Los alcances de la guía entonces se dan inicialmente, toca clarificar hasta dónde va la guía, si la guía es para niños, para adultos, para quién es, y esa es la parte del proceso inicial. Luego, los objetivos de la guía luego se delimitan, se socializan para que la gente que crea que puede ser diferente lo intervenga, se da en la web, se da oportunidad de que todo el mundo pueda hablar, comentar, discutir, decir. Las preguntas igualmente se ponen dentro de la página web, se colocaron acá en la página web del CINETS, de la asociación que teníamos entre universidades, y de lo preliminar que había de preguntas, en 50 empezamos, acabamos en 42, que es la guía de depresión que estamos entregando. La guía de alcohol fue de 28 preguntas más o menos, si mal no recuerdo. Las preguntas se dan en diferentes aspectos. Hay preguntas que hicimos sobre tamización, cómo se hace el tamizaje en depresión. Acá hay un tipo de pregunta genérica, pero esto se lleva luego al pico, al formato pico, en donde se establece la población, la intervención, el comparador y el desenlace. Factores de riesgo preguntamos también, preguntamos sobre intervenciones tanto psicoterapéuticas como farmacológicas e intervenciones de prevención secundaria. Y se gradúan. Después de tener las preguntas, lo que uno hace técnicamente es que se gradúan los desenlaces.
No es lo mismo un desenlace de muerte que un desenlace de cáncer, que un desenlace de hipoglicemia, que un desenlace de hipotensión postural. Entonces, todo esto se gradúa en desenlaces críticos, en desenlaces importantes y en desenlaces no importantes. ¿Por qué es tan importante esto? Sobre esta base de los desenlaces, uno se va con los desenlaces ya críticos para hacer la búsqueda de literatura y encuentra la literatura disponible. También de esto se divulgó todo el proceso, la página web está acá, que está vigente, y se ve todo el proceso que tuvimos, y se socializaron las guías como comentamos. Se recibieron una serie de comentarios ante esta parte inicial, digamos, de alcances, objetivos y de preguntas. Las preguntas fueron mucho menores a las que esperábamos, solo 10 tipos de preguntas, de comentarios para mejorar. Parecía o que nadie entraba o que estaba muy bien, pero es algo que uno no sabrá. Por lo que vimos de pares nos fue bien, pues la evaluación es muy buena. Segunda etapa que tiene uno, dadas las preguntas, es ver qué guías hay en el mundo alrededor de esto para adoptar alguna de la evidencia para uno volverla a reanalizar para llegar a las recomendaciones adscritas al terreno de Colombia. Es decir, yo veía la guía de bipolaridad que tiene en primera línea algunos medicamentos que hasta ahora están entrando a Colombia y que tal vez el costo de ello no refleja lo que se podría hacer acá. Es decir, hay que adaptar las cosas a nuestro medio y ver la factibilidad de que esto ande acá. Entonces, todo esto se tiene en cuenta dentro del desarrollo de las guías y se revisaron todas las guías que habían en el mundo. Entonces, se especifica cómo se hace la búsqueda en los diferentes tipos de buscadores, en PubMed, etcétera, etcétera, GIN y otros sitios. Y de acuerdo con esto, uno encuentra una serie de guías. Nosotros a las guías que encontramos les aplicamos el instrumento AGRI2, que era algo nuevo. La guía de guías hablaba del DELBI, que es un instrumento alemán, pero decidimos irnos por este lado y corroborar que eso no estaba adecuado para Colombia. La mayoría usa el instrumento AGRI para evaluación de guías de práctica clínica. Se evaluaron las guías de práctica clínica y obtuvimos lo que está acá. Se evaluaron un total, unos 50 y pico, y en el AGRI hay dominios diferentes, hay dominios que uno lee y los califica. Y acá, llamativamente, miren la cantidad de guías que hay, ya les muestro más. La de NICE obtuvo un puntaje muy alto, igual la guía de acá, esta es la guía española, 89, la guía de CAMNAT, 83 en el AGRI, es decir, clasificó afortunadamente para no tener controversias, y el sinnúmero de guías están ahí, es decir, se leyeron de pares, 2 personas del grupo leían cada guía, que son mamotretos similares a los nuestros, le da la calificación, se concerta y obtuvimos esto. Los puntajes, como ustedes ven, de las guías internacionales son lamentables. Cuando uno lo mira así, la gran mayoría de guías son de puntajes muy bajos, es decir, no son tan buenas guías, y claramente en depresión la guía de CAMNAT, la guía de NICE, son las guías que obtuvieron más. Todo acá está la revisión de la búsqueda, como la hicimos para encontrar las guías internacionales, y cómo se empieza de un número muy alto, de 400 en algunos, y se van derivando las que quedan, y al final tuvimos un número de estos 52 para revisar, ya de 24 al final, que se leyeron por pares, que fueron las que tenemos ahí los puntajes. Finalmente se adoptó por entrar la guía de NICE del 2010 de CAMNAT, la que nos presentó el doctor de Canadá, y de Escocia, de SIGN, porque tenían un puntaje similar y porque la española era una adaptación de la guía de NICE. Era una
traducción adaptada y preferíamos algo primario. Con esto que hicimos, simplemente nos guiamos en qué evidencia tenían, porque llamativamente y lamentablemente ninguna de estas guías utiliza el sistema que hoy en día se ha impuesto para las guías, que es el sistema GRADE. El sistema GRADE lleva toda la evidencia a un formato especial que ya les mostraré, en el cual el grupo de expertos decide la recomendación, que es parecido a lo de líneas de tratamiento que comentaba el doctor Lam, pero tiene otros sectores. Entonces, las preguntas, tuvimos algunas totalmente de nuevo porque no había ninguna evidencia en estas guías, es decir, ni la de NICE, de CAMNA, etcétera, contemplaban ese tipo de preguntas que nos habíamos hecho, que eran lo necesario para Colombia. Por eso, adaptar totalmente la guía de otro lado tiene líos, porque hay preguntas que son pertinentes para algún sector, pero no está todo lo que uno necesita para el país, y hay 30 que fueron adaptadas desde la evidencia. Entonces, ¿cómo se desarrolla un tipo de recomendación? Básicamente tenemos la pregunta, digamos, de ejercicio acá, si es bueno agregar ejercicio al tratamiento antidepresivo. Se hace una estrategia de búsqueda y se mira, se ve qué tipo de cosas incluimos dentro de la búsqueda, qué tipo de palabras mesh, etcétera, y obtenemos los artículos que hay acerca de este tipo digamos, de pregunta. Acá hay estrategias, artículos diferentes que encontramos para la pregunta, unos de Cochrane, otros de Embase, de Medline, PsycInfo, etcétera, y encontramos las referencias alrededor de ejercicio en depresión. Y calificamos la evidencia con el instrumento Design, que es un instrumento escocés alrededor de esto, y se califica la evidencia de acuerdo con esto, sacando claramente el número de estudios, qué número de participantes, qué efecto tiene, si la calidad es baja, alta, media, para llevar posteriormente toda esta evidencia que les muestro acá como ejemplo, que todo esto está en los anexos, digamos, de la guía, y se hace un resumen de tabla de evidencia final de todo lo que se recolectó para esa pregunta en particular, y así con las 40 y pico preguntas, lo mismo, toda la cosa, y se lleva al sistema GRADE. El sistema GRADE es el sistema internacional del GRADE Working Group que inicia en McMaster, que acá hay un nodo de la Javeriana, tenemos un nodo para trabajar esto también, está en Noruega, y tiene diferentes grupos para ver cómo se lleva de la evidencia a la recomendación, que es el paso más importante, porque yo tengo una evidencia dada y tengo que tener un grupo que hace la recomendación sobre la evidencia y los niveles que hay, y todo esto es lo que se hace en el perfil de GRADE. Acá está una tabla típica del perfil de GRADE en que uno tiene los artículos dados y le mide el riesgo de sesgo de ese artículo, la inconsistencia, es decir, si hay artículos que dicen que es favorable y otros no, uno mide eso, qué tan disímiles es. Indirectness es que tanto directamente responde el desenlace que yo quiero o no, o si es un desenlace indirecto. Hay desenlaces que no son tan importantes. Verbigracia. Los lípidos incrementados, cuando utilizamos algún tipo de medicamentos, es un desenlace intermedio. Y lo que nos interesa genuinamente a los médicos es ver si hay infarto o no, porque muchos de ellos no llegan al infarto. Entonces, toca encontrar artículos de ese tipo, si no, la evidencia es indirecta en ese momento. Imprecisión, los intervalos de confianza, qué tan precisos son, si se solapan o no, si dan o no, y otro tipo de cosas que se tienen en cuenta epidemiológicamente. Todo esto nos da al final un grado de evidencia tal, que acá fue no muy alto, low, ¿sí? o tal, y se hace eso con todos los artículos. Se entrena al grupo, al core group, en donde hay psiquiatras, psicólogos, pacientes, etcétera, para leer la evidencia que hay
y realmente lo que hay, y ellos deciden al final qué recomendación se da. ¿Ok? Entonces, todo esto implica que la gente que va al grupo último tiene también que conocer de esta evidencia. Y se gradúa la evidencia, como comentó, puede ser por 4 cruces, evidencia alta, moderada, muy baja, que es básicamente lo mismo que comentaba el doctor Lam, y se evalúa todo esto. Al final se llega a una calidad de evidencia que puede ser en letras o en esto, que en la mayoría de guías nuestras, a pesar de que esto está en los anexos, no lo incluimos dentro de la recomendación, porque vimos que eso enreda más al lector y enreda mucho más al médico, que facilita. Y finalmente se llega a una recomendación fuerte o una recomendación débil a favor o en contra de una intervención dada. ¿De qué depende la recomendación al final? Depende del balance de efectos deseables o indeseables. Depende de la calidad de la evidencia, depende de los valores y preferencias. Y esto es bien importante, porque acá viene la diferencia que hay internacional. Hay países que los valores son diferentes y hay preferencias diferentes, y eso es lo que influye en la recomendación final. E igualmente los costos. Hay muchos medicamentos que a nivel internacional se proponen, pero que probablemente cuando uno los lleva a un estudio de costo-beneficio, efectividad, ve que para el país no son suficientes. Y finalmente, después de graduar todo esto, que lo hace el grupo final que decide la recomendación, se llega a una recomendación dada y se formula la recomendación básicamente así. Se recomienda realizar actividad física rutinaria solo en episodios leves o como terapia adjunta en episodios moderados y severos en el manejo de trastornos depresivos. Tiene esta evidencia y el grado de recomendación es fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque es una intervención que es económicamente viable, que es deseable para otro tipo de trastorno, etcétera, y se llega así. Es decir, todo este es el proceso que surte todas las preguntas que se hicieron, y todo esto está dado. Entonces, el problema ahora es que tenemos, digamos, ya un marco elaborado, un marco que fue bien evaluado, y hay que ver cómo se llega a difundirse, implementarse. Mucho de esto será con la difusión del gobierno, con lo que permita ellos ingresar o no. Es donde vamos a ingresar la plataforma en donde van a estar todas las guías, es donde vamos a ingresar, si se puede, la parte de los móviles que ya tenemos desarrollado, pero hay manera de ponerlo mucho más, y hay que ver los costos de todo esto. Y acá hay problemas de eso. Algunas veces hay requerimientos especiales que sabemos serán difíciles de implementar. Les agradezco mucho la atención.